Vamos a pasar una etapa nueva. Vamos a comenzar con los viajes misioneros del apóstol Pablo. Tenemos aquí el capítulo 13, estamos aquí. Estamos en el año 47 después de Cristo. En el año 47, históricamente hablando, en el año 47 después de Cristo. Cristo muere en el año 30 y tenemos aquí 17 años después lo que estaba ocurriendo con el ministerio del Señor. Lucas narra la historia en su primer tratado a Teófilo, la historia del pueblo de Israel. Y también, pero comienza con el primer tratado de la vida, la persona y la obra y la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí termina su primer tratado. En el segundo tratado, Lucas comienza a hablar con lo que ocurrió después de la resurrección de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Y ahorita comenzamos, cuando comienza, siempre recuerdo que cuando estamos viendo los libros históricos tenemos que ver la parte que se va a engalanar aquí, es una de todas las reglas. ¿Cómo debemos de ver eso, de las reglas de los libros históricos? Una de las más importantes en esta sección es que Dios va a hablarnos de la vida de un personaje desde la perspectiva de Dios. Lo que Dios quiere que sepamos de él, de su carácter, de su persona, todo, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante. La historia de Pablo, que va a comenzar más fuerte aquí, no es cualquier historia, ¿verdad? Es prácticamente, como ya lo hemos mencionado antes, si estamos correctos, que creo que lo estamos, se trata de que este Teófilo podría haber sido un juez romano, podría haber sido una persona que tenía el poder. Entonces, por eso Lucas le escribe, mira, a Pablo se le acusa de seguir a Cristo. Primero te voy a contar quién es Cristo. Ahora te voy a contar qué es lo que Pablo ha venido haciendo junto con nosotros y qué realmente, cómo es el cristianismo, cuál es el resultado de esto. Entonces, eso es precisamente hasta donde vamos ahorita. Eso es lo que viene contando, y cuando comienza a contar la narración de Hechos, vemos que Hechos, de los primeros 5 capítulos, tratan del apóstol Pedro. Vemos 2 sermones de Pedro, milagros de Pedro, ¿verdad? En el 6 tenemos que se ve la necesidad de los diáconos y se nombran los diáconos, del cual destaca Esteban, entre los diáconos. Y el capítulo 7 vemos un discurso, un sermón de Esteban de 60 versículos, pero ya en el capítulo 7, en el versículo 58, se hace la primera mención del apóstol Pablo, ¿verdad? Desde el capítulo 7. Luego en el capítulo 8 vemos otro personaje. La iglesia se va extendiendo después de la muerte de Esteban. La persecución ayuda, los hermanos huyen por todas partes y comienzan a predicar la palabra. Y eso ocurrió en Samaria con Esteban. Y vemos ahí todo el capítulo 8, el ministerio de Esteban, cómo fue de fructífero. Toda la gente que se convirtió, de Felipe, ¿verdad? Toda la gente que se convirtió, cómo terminó, concluyendo con la conversión del eunuco, ¿verdad? Entonces luego en el capítulo 9 vemos la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en el capítulo 8 ya al empezar dice que Pablo consintió la muerte de Esteban. Así comienza el capítulo 8, hablando otra vez de Pablo. Y, o sea, como le dije, ya el capítulo 7 menciona a Pablo. El capítulo 8 comienza diciendo que Pablo consintió en la muerte. Eso es lo que más le pesaba al apóstol Pablo, porque él sabía que el estar de acuerdo con la muerte de alguien equivalía a lo mismo a matarlo. Él consintió con su muerte y dice que la iglesia empezó la persecución. Pablo también los perseguía y los entregaba en la cárcel. Entonces en el capítulo 9 viene la conversión. Justo va camino a Damasco para hacer eso cuando Dios tiene el encuentro con él, Jesucristo. En el capítulo 10 vemos otra vez a Pedro en acción. Al final del capítulo 9 vemos 2 milagros de Pedro, ¿verdad? La resurrección de una mujer y la curación de Eneas, un cojo.
y Tabita, que era la mujer que resucitó Pedro. Entonces uno fue, entonces Pedro estando allí después de la resurrección de Tabita en Jope, en el capítulo 10, Pedro es llamado para que asista a Cornelio en la conversión de Cornelio, que lo vimos todos, todo se trata de Pedro. En el capítulo 11, ahí no se menciona a Pablo en el 10. En el capítulo 11, otra vez el apóstol Pablo, Pedro les cuenta a todos cómo ocurrió esa conversión de gentiles y todos quedan de acuerdo con él. Vieron el milagro que Dios incluía a los gentiles en el nuevo pacto. Y luego al final vemos otra vez que vuelve a hablar de Pablo, el mismo capítulo 11. Cuando ya vemos que va a Bernabé por él, ya en el capítulo 12 otra vez vemos a Pedro por última vez prácticamente, y mencionado también el apóstol Pablo, y ya entramos aquí al 13, que es lo que vamos a estar ahora. De aquí solo de Pablo se va a hablar. Todavía va a aparecer Pedro por ahí en unas que otras escenas, pero es el apóstol Pablo, su ministerio comienza aquí. Entonces es bien importante que tengamos claro esto. Por ejemplo, cuando terminamos, en Hechos 11:27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Vemos que nosotros colaboramos la historia literal, la historia humana, con la historia de la Biblia. Entonces, todos los teólogos tratan de poner, sino que esto no es así. A veces le hacen más caso a los historiadores humanos que a la palabra de Dios, pero no, es la palabra de Dios. Entonces vemos que aquí hubo una hambruna. Eso es mencionado en Hechos 11 y en Hechos 12, en el mismo Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Por eso aquí está la mención de Pablo en el 11. Fue Pablo, llevan el donativo, eso fue en el año 46, a finales se puede decir. Y aquí en Hechos 12, al final también concluimos diciendo que Bernabé y Saulo, les digo esto porque ya va a comenzar la historia de estos dos personajes. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también, aquí se agrega un tercer personaje, consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que aquí vemos que la historia coincide. ¿En qué año estamos? En el 49. En el 47, cuando va a comenzar su año misionero. Y cuando ellos acababan de llegar, ¿de dónde? De Jerusalén. Hubo un hambre. La Biblia dice que la sequía fue en el tiempo de Claudio. Claudio gobernó después de Cristo del 41 al 54. Así que si es en el 47, 46, perfectamente es el tiempo de Claudio. La Biblia no miente. Ahora sí vamos a iniciar con Hechos 13:1. Los puse en contexto. Así es como estamos viendo la historia. Vamos a ver la historia. Ya sabemos dónde estamos históricamente. Ya sabemos de quién se va a hablar más ahora. Y eso es bien importante. Y ahora vamos a abundar en esto, sabiendo bien cómo interpretamos la historia, ¿verdad? Con la doctrina de los apóstoles y lo que Cristo nos enseñó a ellos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este despido significa que comienzan su primer viaje misionero. Pero hay algo interesante en esto. Estamos viendo la comisión a la que fue enviado Pablo y Bernabé.
había más personas como los vieron, pero el Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé. Como les dije, no necesitaban echar suertes, hermanos. El Espíritu Santo hablaba, dirigía al pueblo. Y vemos que dice, y fueron contados, dice, estos viendo la comisión a la que fue enviado Pablo y Bernabé, fueron contados como apóstoles, pero ¿qué clase de apóstoles? Y eso lo vamos a ver ahorita. Cuando hablamos nosotros que son 12 apóstoles, y que los 12 apóstoles del Cordero, y se ha vuelto una discusión, hoy no vamos a hablar que Pablo pertenece a los 12 apóstoles de Cristo, que así es. Pablo es apóstol de los 12 apóstoles del Cordero. Pero vemos aquí que también hay 3 clasificaciones en cuanto a los apóstoles. Te digo esto para que cuando ustedes leen la Biblia no digan, aquí como que no entiendo por qué dicen que son 12 y aquí veo que hay alguien más. Yo no quiero que caigan en esa confusión. Entonces, la otra forma de apostolado era simplemente geográfica. Pedro fue designado a los judíos en Judea y Pablo a los gentiles. Los dos son apóstoles del Cordero, pero su área geográfica misionera la destinó el Espíritu Santo, enviándolos a diferentes lugares. Eso no quiere decir que, como muchos dicen, es que Pablo era apóstol pero a los gentiles. Lo ponen de otra categoría. Entonces bórrame a Pedro. También ponlo de otra categoría, porque también Pedro era apóstol a los judíos. No, esa no es una, no caigan en eso. Y les digo esto, hermanos, porque cuando hablamos de Dios y hablamos de la palabra de Dios, todo el mundo pretende hablar la Biblia. Oí un hombre que dijo, mira, la doctrina calvinista es una doctrina del diablo. Dice, porque quieren hacer cosas que no son. Dice, hablando de Juan 3:16, ahí dice bien clarito, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la salvación es para todo el mundo. ¿Qué dice el texto? Eso, y eso es. Entonces ahí es donde a ustedes pueden decir, bueno, pero es que, hermano, así es como se pierde la gente en las Escrituras. Cuando tú sacas un versículo de contexto, cuando no entiendes que esto tiene una unidad. Entonces nosotros las doctrinas de la gracia creemos en ellas porque tienen unidad en todas las Escrituras. Ahora hay textos que parece que las contradicen, pero nosotros tenemos esa costumbre. Lo que me ha molestado mucho en la Reforma, que lo que hicieron en el sínodo de Dort para establecer las doctrinas, agarrar y revisar toda la Biblia, verlas en el contexto de lo inmediato, verlos en el contexto más amplio del libro y verlos en el contexto de todas las Escrituras, y así sacar una conclusión para que no haya confusión. Ahora, eso lo hicieron con los 5 puntos llamados del calvinismo, con las doctrinas de la gracia, pero no lo están haciendo con lo que sigue. Y por esa razón este hombre se puede aferrar. Aquí dice, ¿están leyendo? Sí, ahí dice. Pero ¿qué condiciona la palabra mundo? Nosotros lo sabemos, es todo aquel que en él crea. ¿Y qué significa creer en Dios? Bueno, ahí es otro asunto. Ellos no entienden nada, ni siquiera entienden lo que significa. Es como cuando dice Lucas que entonces se hizo un edicto de que todo mundo fuera empadronado. Me pregunto, ¿fueron a empadronar a los incas allá en Perú? ¿A los mayas en México? ¡Ay, dice todo mundo! ¿Ve? Para que veas la ignorancia de estas gentes. Ahora, la palabra mundo ahí está condicionada ¿a qué? Al imperio romano, ¿verdad? El emperador romano hizo un censo. Entonces, todo lo que gobernaba Roma fue lo que fue censado. Obviamente ni los británicos fueron censados porque no los gobernaba Roma. Entonces no caigamos en eso, y por eso yo es lo que quiero hacer con esto. Ahorita van a encontrar otra vez apóstoles, y quiero que sepan cuál es esa otra categoría de la que vamos a ver. Es que hay un sentido en que los apóstoles son más de 12. Cuando vemos lo que la misma palabra apóstol significa, enviar en pos de sí o enviar de parte de, o sea, una persona que fue enviada, comisionada. Es la misma palabra que se traduce como apóstol. En el Nuevo Testamento hay 2 usos principales de la palabra apóstol. La primera se refiere
específicamente a los 12 apóstoles de Jesucristo. La segunda, en términos generales, se refiere a otros individuos que son enviados para ser mensajeros. Mensajeros y apóstoles es la misma palabra, así se traduce. Mensajeros y embajadores de Jesucristo. En este sentido, el mismo Señor Jesucristo fue llamado apóstol, claro, comisionado por el Padre para capacitar en nuestra profesión, a nuestra profesión de pastores, que Él nos capacitó y Él le fue enviado en eso para darnos esa capacitación a nosotros. Él nos constituyó, los cuales somos enviados y capacitados por Él, porque a Él designó el Padre. Aquí vemos Hebreos 3, 1. Primero, aquí vamos a decir, aquí aparecen 13, ya no son 12. Aquí aparece el 13, Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, ¿ven? ¿Por qué es necesario entender este punto? Dice que Jesucristo es apóstol, pero pastor, no, que nomás son 12. Aquí Jesucristo también era apóstol. ¿Qué es eso? Fíjense lo que está diciendo el texto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. De nuestra profesión. Él es el que nos capacitó. A Él designó el Padre, a Él comisionó, Él fue enviado. En ese sentido es el apóstol que nos capacita. Esa fue su misión, capacitar a los pastores, enseñar. Eso lo dice en Efesios 4:11. Él mismo constituyó tanto a los apóstoles, a los profetas, como a los apóstoles y a los pastores y maestros. En ese sentido Él es apóstol. Y aquí vamos a ver nuestro personaje. No me ha salido del contexto. Yo quiero que cuando ustedes lean la Biblia, no venga uno y agarre un versículo. ¿Qué dice el versículo? Mire lo que dice. Sí, eso dice, pero vamos a unirlo. Vamos a entender las escrituras. No vamos para que no jueguen con nosotros. Porque la Biblia me puede decir, ¿qué dice aquí? No, pastor, yo cometí un pecado. No sabe qué. Me estoy acostando con mi propia hija o con mi hermana. No te preocupes, la mujer de Abraham era su hermana. ¿Qué dice aquí? La mujer de Abraham era su hermana. Y te lo van a encontrar en la Biblia. No, pastor, yo tengo 3 mujeres. No se preocupe, hermano, Salomón está en el cielo y él tenía 1000. Aquí dice, ¿qué dice? 1700 matrimonios de rango real y 300 concubinas. Aquí dice, si ahí dice, pero eso no es todo lo que dice. Es como, me acuerdo del Chavo. Una de las cosas que tenía él es que llegaba y oían siempre una historia y la sacaban de contexto, y ese era el trama de cada serie. Así somos expertos, agarramos algo y hacemos todo. ¿Por qué? ¿Quieres que te crean una mentira? Comienza diciendo una verdad. Vi a tu esposo, por cierto, me gustó la camisa amarilla que traía puesta, y ella sabe, no, pues yo misma le dije que se la pusiera. Y de ahí para adelante lo que le digas ya te cree ella, porque traía la camisa amarilla. Así son estas personas. Abran la Biblia en tal versículo y de ahí se arrancan. Y ahí la gente, es una iglesia, hablaron de Dios. No saben de lo que están diciendo. Te están metiendo herejías demoníacas y no entiendes. Por eso hay que entender las escrituras como Dios las pone. Aquí se hace mención que tanto Pablo como Bernabé se les llamaba apóstoles. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Aquí vemos a Bernabé, a Simón, él no fue llamado así. El que se llamaba Níger, que quiere decir negro, pero cree que era africano. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, un hombre rico, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. De estos se escogieron 2. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 14, Hechos 14, perdón. Dios, cuando estaban ya en este viaje, que lo vamos a ver más adelante, ya andaban en el viaje misionero, ya aquí en su primer viaje misionero, porque estamos en Hechos 14, el primer viaje. Fíjate lo que les ocurre a los apóstoles, dice, fue cuando hicieron un milagro y a uno lo creían Júpiter y al otro, no sé, otro dios, y a Mercurio,
y les querían sacrificar cosas. En ese es el contexto. Dice que dijeron ellos: Dios bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ya creían que eran dioses. Miren el contexto, ahora sí ya, versículo 12. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, Pablo, por eso le llamaban Mercurio. Y al sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Por eso estoy en contexto. Ahora el 14, para que vean de quién se trata: de Pablo y Bernabé. Ahora sí, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Si tú ves ese texto y lo examinas, aquí dice que Pablo y Bernabé eran apóstoles. Eso dice. No hay para dónde le demos. Entonces, ¿qué significa eso? Ya entendieron, ¿verdad? Que en cuanto a lo que significa la palabra, ya vimos el caso de Jesucristo. Era apóstol, pero no puede ser apóstol del Cordero, porque Él es el Cordero. Entonces, pero también en su comisión fue apóstol. Así que estos fueron comisionados a un viaje misionero. Eso los hizo apóstoles. En cuanto a lo que la palabra significa, la comisión era llevar el evangelio a los gentiles. Aquí vamos con el 15. Jacobo. También Jacobo, o Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, fue nombrado apóstol en tocante a lo que su cargo significaba. No obstante, el mismo dice, no solo no se identifica como apóstol, sino como siervo en su epístola, Santiago. Por lo contrario, él hace mención de los apóstoles, desligándose de ese santo y único nombramiento de ser apóstoles de los 12 apóstoles del Cordero. Les aclaro. Aquí en Gálatas 1:19 dice: pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí se le menciona como apóstol. Pero ya entendieron qué era él, qué era Santiago. Otros textos nos dicen que que Pedro y Santiago eran columnas, eran pilares de la iglesia. Ellos eran los que cuando vinieron en el 49, en el primer concilio de Jerusalén, en el año 49, llevaban acuerdos. ¿Quién llegó a esos acuerdos? Que traía Pablo, esos tres, ¿verdad? Los traía Santiago o Jacobo, que es lo mismo, el apóstol Pedro y Juan. Y eso eran columnas de la iglesia. Así que en cuanto a su oficio, él era columna. Su comisión, dirigir la iglesia junto con Pedro. En ese sentido era apóstol. Ahora vamos con otros dos, Andrónico y Juanías. Estos otros dos, para algunos también son nombrados entre los apóstoles, aunque pareciera más bien que simplemente estas dos personas fueron muy estimadas por los apóstoles. Ambas cosas suenan bien. Por ejemplo, en Romanos 16:6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y como les digo, aquí pues son muy estimados entre los apóstoles. Puede ser que los apóstoles los estimaban simplemente a ellos, o simplemente que eran estimados entre los demás apóstoles, porque también eran colaboradores. Así que cualquier cosa no hay problema. Pero el punto es que entendemos de qué clase de apóstoles son, porque dice: saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Así que eran colaboradores de Pablo, andaban en lo mismo. Por eso no había problema. Si eran llamados apóstoles, ya entiendes qué clase de apóstoles eran. Que también fueron antes de mí en Cristo, dice, ¿ves? También estaban comisionados. Y luego tenemos a Silvano y a Timoteo, que se completaríamos 19 apóstoles en ese caso. En este caso, Pablo parece hacer mención de Silvano y Timoteo como apóstoles de Cristo. En cuanto al mismo lo llama así, por el contexto sabemos que tanto Silvano y Timoteo eran colaboradores de milicia de Pablo. Primera Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Así comienza, para que sepas de quién está hablando, de Silvano y Timoteo.
Porque en el capítulo 2, refiriéndose a esas dos personas, versículo 6 dice así, Primera de Tesalonicenses 2:6, no buscamos gloria de los hombres. ¿Quiénes? Sabemos que es Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Y dice, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seos carga como apóstoles de Cristo. Ahí no andaba Pablo con Pedro o con Juan, no, andaba con Silvano y con Timoteo. Y dice apóstoles de Cristo, no dijo como apóstol que soy de Cristo y ellos mis colaboradores. No hizo una diferencia. Así que ellos también aquí son contados como apóstoles. Pero ahí dice bien clarito que eran compañeros de milicia, eran colaboradores de Pablo. Así que entienden en qué sentido eran apóstoles. Y ven, yo les digo esto porque así es como se estudia la Biblia. Yo no quiero que al rato vengan y digan, pero acá encontré otra cosa que el pastor no la mencionó. No la vas a encontrar. Por eso me gusta ampliar el tema. Estamos en una escuela dominical. Quiero que aprendan bien las cosas. Esto ya lo manejé con la discusión de que tienen, de que el apóstol Pablo, dicen los 12 más Pablo. Todos los teólogos ahorita grandes, casi la mayoría, unánimes, tienen a Pablo como el 13. No pertenece prácticamente, de los 3 no es ninguno. Uno es apóstol a los gentiles, para otro es el 13 nada más. Entonces es un problema, pero no entienden las cosas. Y hablan y aquí vemos, dice, es que había dicen, sí puede ser 13 porque había más de 13. Aquí está viendo en qué sentido había más de 13. 20, aquí está el 20, Apolo. Aquí también de forma indirecta parece hacer mención de Apolo como apóstol, lo cual en cuanto a lo que la palabra apóstol significa lo era, pues era colaborador de milicia. Acuérdate que cuando Pablo estaba en Corintio, Apolo estaba en Éfeso. Cuando Pablo regresa a Éfeso, Apolo estaba en Corintio, diciendo cosas que no a veces y a veces corregido, pero él predicaba con fervor. Entonces Pablo mismo lo llama colaborador. En 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermano, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolo. Ahí lo pone a la par de él, porque estaban haciendo lo mismo, la milicia, no porque, ¿me entiendes? Porque estaban en el mismo oficio. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Esto era por toda la pompa que le estaban dando a Apolo por su predicación. Ya estás saciado, ya estás rico. Si nosotros reinás, ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Y aquí ¿de quién está hablando? De él y de Apolo. De una forma indirecta también lo menciona como apóstol. Y aquí tenemos a Epafrodito. Aquí Epafrodito es mencionado apóstol por lo que la palabra apóstol significa mensajero o comisionado de la misma labor o milicia. Estos dos que vienen tienen esto en común. Mensajero, mira lo que dice aquí, Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Es la misma palabra apóstol. Nuestro mensajero. Y ministrador de mis necesidades. Y también vemos a Tito, que sería el 22, si los vamos contando a todos. Aquí vemos que en este sentido se refiere tanto a Tito como a otros hermanos, pero ya los mencionó, así que solo vamos a ver a Tito. 2 Corintios 8:22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, hablando de Tito. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tenemos en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Ahí lo tenemos otra vez. Y por último a Silas. En Hechos 17:40, Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. Eso es, estamos hablando del segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero, que arranca en Hechos 16, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso es cuando llegaron a Filipo. En Hechos 18 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, para que tengan bien la seguridad de que se trata de Silas. Y aquí en el versículo 5 de Hechos 18, 5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí nos queda claro, igualito, tanto Silas, en ese sentido podríamos decir hasta Lucas, pero como no hay ninguna mención, pero Lucas siempre andaba colaborando con ellos, haciendo lo mismo que ellos. Bueno, pareciera que no tiene importancia, pero yo no quiero que cuando encuentren esto vengan a hacer esas cosas. Entonces, hasta aquí, si tienen una pregunta de este paréntesis, pero yo creo que es importante, o si no, díganme, perdió el tiempo, ¿para qué nos dice eso? Pero no quiero que se pierdan por cualquier cosa. ¿Me pasas la botellita de agua? Por favor, está abajo ahí. Gracias. Estoy esperando. Ya les dije que si no tienen más que decirme, díganme, pastor, yo creo que ahí mejor nos hubiera explicado todo eso. Mejor se hubiera ido a lo más importante. O también, pastor, qué bueno que lo explicó, porque así no nos confundemos. Todo eso sirve, porque como yo siento el fluir de ustedes, el sentir de la iglesia, así mismo avanzamos. Sí, mi hermano. Solo como comentario, que lo que usted dijo, que si muchos teólogos ahora mencionan a los 12 más Pablo, y dentro de la teología reformada, bueno, uno de los libros que es muy famoso de teología sistemática de Berkhoff, él menciona precisamente eso y dice que en total son como 17, 18 él toma. Y entonces lo traigo como comentario porque muchos toman ese libro, es un libro conocido, importante, para empezar a conocer de la teología sistemática. Pero en ese punto creo que sí falla él al no hacer la distinción en que son los 12 contando a Pablo y no 12 más Pablo, en el sentido que eran los apóstoles, como usted lo dijo, los apóstoles del Cordero, y los otros ya eran comisionados o mensajeros. Es decir, que nosotros en ese sentido podemos decir que todo aquel que es enviado a predicar la palabra es un apóstol, pero no como tal de Jesucristo, como ellos, como los que estuvieron ahí con Jesucristo, que fueron enseñados, que ese es uno también haciendo la distinción entre un mensajero como apóstol y un mensajero o un apóstol de Cristo. Es que un requisito para ser parte de un apóstol de Cristo era que tuvieron que haber sido enseñados por el mismo Cristo, y no de otras maneras como ahora muchos se autonombran el apóstol tal o el apóstol igual. Entonces ellos ya no cumplen con ese requisito. Claro, se les llama apóstoles si están predicando la palabra, si fueron enviados para dar el mensaje, pero no como tal, porque ese requisito ya nadie lo puede cumplir siendo enseñados directamente por Jesucristo mismo. Muy bien. ¿Ven? Él estudió, de ahí mismo saqué yo esa información hace muchos años, porque esto ya tengo años que lo tenía. Entonces, ¿qué tal si un hermano me sale estudioso? No me va a agarrar en curva, así como dicen, ¿verdad? Tenemos que saber, él ya lo había leído, y está ahí, son 17 los que ponen. Unos dicen 17 o 19, pero si uno le escarba hasta salen más, porque de manera indirecta o indirecta, pero es que eso no tiene sentido. Pero yo quiero que lo sepan, eso es estudiar las escrituras. Por eso les digo que hay un sentido en que todos somos teólogos. Tenemos que tener claro, él ya lo había leído y ahí estaba. Hace mucho tiempo yo lo leí, yo me procuré estudiar bien este tema por esta situación del apóstol Pablo. Entonces vamos a continuar. Ok, aquí dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, yo les mandé por ahí un mapa, no sé si me lo pueden poner al hermano Jonathan, ni le dije que lo hiciera. Si pueden, está bien, si no, no hay problema. Le mandé un texto y mandé el mapa ya está. Bueno, ahí está. Ahí están figurados los mapas. En aquel lado están los colores. El primer mapa es el negro. Es el primer viaje misionero, lo cubre la línea negra.
Y es más corto, como les digo. Ellos están acá, ven dónde está Jerusalén, y luego si te vas a Siria, que está al norte, entonces prácticamente Antioquía Antioquía era de Siria, y hay otra Antioquía de Pisidia que está allá donde vamos a ver que llegan ahorita vamos a llegar ahí. Entonces entre esos dos lugares hasta ahí llega el viaje, hacen esa y regresan. Pero llama la atención que en lugar de salir por tierra, viajan a la isla de Chipre, que está allí abajo, y ahí visitan dos lugares, y ahí tenemos una historia importante también. Pero en la parte negra es el viaje que estamos hablando ahorita. La parte, ¿sí, verdad? Sí, hay otra, les mandé 2 fotos, qué bueno que me lo cambiaron. Primero para que vean la diferencia de los viajes, y esa para que se vea más claro. Entonces la parte negra es lo que va, y miren ahorita cómo sale. Esto es para que vean cómo es la palabra. La historia es clara. Ahora sí, esta es palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, aquí está Dios detrás de esto. Esto es la palabra de Dios, esto es de Dios. Descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Ahí está, Seleucia y Chipre, de donde salieron. ¿Me entienden? Dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y ya sabemos de este Juan, ahorita vamos a hablar un poco más de él. Y habiendo atravesado toda la isla de Paz hasta Pafos, en la misma isla, ahora van a Pafos, es otro lugar de la isla, la atravesaron, eso es a lo largo. Comienzan acá y Pafos está al otro día. O sea, cuando dice la atravesaron, ya entienden por el mapa que no fue a lo ancho, sino a lo largo. Eso, ahí está. Ahora ya saben dónde estamos ahorita, en Pafos. Ahí va, fíjense lo que sigue. Hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. Y aquí tenemos una historia. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Ese era el procónsul, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjate, esto es importante. Esto es bien destacado de ese lugar. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Así que es la misma cosa decir Ver Jesús, como se llamaba que Elimas, es la misma cosa, Elimas. Yo me gusta más llamarlo Elimas, no quiero que tenga nada de Jesús. Bar Jesús, imagínate. Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre que se está salvando una persona, siempre que estamos predicando el evangelio a alguien, siempre va a haber oposición. Eso está claro, ¿verdad? Dice, entonces Saulo, para eso sirven estas historias, para colaborar la doctrina que ya conocemos. Entonces Saulo, que también es llamado, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Es decir, ¿de dónde lo aprendió Pablo? De Cristo. Él no tenía problema en decir eso, ¿verdad? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Tal y como ya lo sabemos, todo enemigo de la fe es hijo del diablo. No tengan problema en eso, aunque no se lo digan para que no se metan en problema, pero en verdad piénsenlo. Juan 8:43 dice, porque no entendéis mi lenguaje. Eso es precisamente lo que no entendía Elimas. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. No entendía ni hacía, sino que se oponía. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya ves de dónde lo aprendió Pablo, del maestro, de Cristo. Y primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No solo no amaba a Pablo, era enemigo de él, y también era enemigo de toda justicia. Ahí está, ese es hijo del diablo, no hay problema. Y en Efesios, de una forma más doctrinal, más concreta, vemos esa separación entre el creyente y el no creyente, que uno está bajo la autoridad del diablo y el otro no.
Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, hablando de nosotros los creyentes, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y que también operaba en nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o hijos del diablo. Entonces, eso está claro. Lo entendemos nosotros y entendemos por qué Pablo le dijo eso. ¿Por qué? Porque conocemos la doctrina. Estamos revisando la historia con la doctrina y eso nos queda claro, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar algo más interesante. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor y buscando quien lo condujese de la mano. Y esto es significativo. ¿Por qué? Porque parece que Pablo repitió la misma escena que a él le pasó. Pablo resistía la fe, era enemigo de toda justicia y perseguía la fe. ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo dejó Dios ciego por un tiempo. Lo mismo que a ese hombre, ¿verdad? Lo dejó ciego por un tiempo. Ahorita van a ver la importancia de eso. Lo primero que hace Dios para que veas, te pone ciego. Lo primero que hace Dios para que veas, te pone ciego. Porque a eso vino Jesús, a dar vista a los ciegos. Pero si tú dices que ves, olvídate que para ti va a haber vista. Por eso lo primero, aquí viene gente, y muchos de nosotros, de mis hermanos, que todo el tiempo están queriendo arreglar lo torcido de lo que vienen de atrás, queriendo acomodar toda aquella enredo en que los metieron. No. A Pablo primero lo pusieron en cero, como si fuera un software de una computadora, lo borraron, lo reiniciaron, comenzó como computadora nuevecita. Por eso primero ciego, no miraba ni dónde lo tenían que tocar. Eso lo pusieron en cero. Y ahora sí, en 3 días, ¡pum!, otra vez lo reactivaron. Pero era otro, completamente otro. Eso es la situación. Mira, la realidad espiritual de Elimas ahora se había manifestado en realidad física. Ya que realmente todos los que no han creído son hijos del diablo, están ciegos, cojos, sordos, mudos, muertos espirituales y encarcelados. Esa es la realidad de todos. Y a eso vino Jesús, a libertarlos. Así estaba escrito. Y aquí vemos clarito la conexión. Fíjate para que le creamos a Dios. Isaías 35:5 primero dice: decid a los de corazón apacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios no miente. Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Pero aquí viene el texto más importante, que es el que cita a Cristo que vino a cumplir. Isaías 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y en el versículo 7 dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El cumplimiento de la profecía, Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Cuando, no me gusta decir esto, pero no es presumir, sino que es lo único que me llamó la atención de ese viaje a Jerusalén, de toda la hipocresía que se ve, la religiosidad. Lo más glorioso cuando vimos es cuando en las excavaciones bajaron abajo, porque todo se miraba arriba el nivel, y abrieron un cuadrito pequeñito que era la sinagoga esta de Capernaum.
que solo tenía una entrada y se viraban las dos piedritas y estaba toda desgastada y ahí estaban las marcas de la fecha. En esa sinagoga, en ese cuadrito, dije, aquí estuviste sentado y aquí ocurrió. Y te citan esta escena, este texto. Y dijo, por esta puerta pasaron los pies del Dios encarnado en ese lugarcito desgastado. Aquí cruzaste, Señor. Esto es real. Esto es ver la historia real. Porque para Dios el pasado, el presente y el futuro son uno en sus manos. Entonces eso es glorioso cuando miras eso, dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 42. El Espíritu dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzando a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué hermosura! Y eso es lo que estaba pasando ahí. Eso se cumplió en Pablo. Sus ojos fueron abiertos. En Mateo 11:4 dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Porque Juan dudaba si era Cristo, esperaban a otro. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, que eso es el pecado. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¡Qué hermosura! Ahora sí, hermanos. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Siempre les hablé cuál era el propósito de los milagros, ¿verdad? El propósito de los milagros: autentificar al mensajero, ¿verdad? Establecer doctrinas, era otro propósito de los milagros. Y establecer la palabra de Dios, asentar la palabra, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Esto era el propósito del milagro, que entendiera la doctrina y creyera. Ahí dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, o sea, sirvió el milagro, porque ese fue un milagro, en el sentido negativo, pero fue un milagro. Dice: cayó maravillado de la doctrina del Señor. ¡Wow! ¿Entendiste el punto? Porque si hubiera caído maravillado, ¡ay, qué milagro tan grande! Yo te voy a creer. No, hombre, le hubiera pasado peor que a Simón el mago. ¿Me entiendes? No, hermano, él creyó la doctrina. Eso es lo que no vieron la gente cuando se multiplicó el pan. Dice Cristo: ustedes no entendieron la doctrina. Ustedes están aquí porque comieron y se llenaron. No entendieron que yo soy el pan de vida, que yo soy el alimento de sus almas. No entendieron. Ese es el propósito. La gente milagrera nomás anda viendo los milagros. Aquí sí es un milagro, pero ahí está el propósito. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este era el propósito del milagro, que entendiera la doctrina y creyera. Este texto nos dará la luz necesaria para entender bien esta doctrina del milagro, tanto de dar vista a los ciegos como de dejar los ciegos. Óiganlo bien, tanto de dar vista a los ciegos como de dejar los ciegos. ¿Por qué? Porque fue precisamente lo que Dios hizo con Pablo camino a Tarso. Lo dejó ciego por 3 días. En 3 días Cristo realiza su obra. En 3 días llegó y le volvió a hacer ver. Lo recetó en 3 días. Eso mismo. Posiblemente este hombre también se iba a salvar. Eso no sabemos. Me voy a quedar así porque la Biblia no nos dice. Pero de Pablo sí. ¿Cuál diferencia hay entre este y Pablo? Los dos se oponían, enemigos de la fe. A los dos los dejaron ciegos. Y también dice Pablo, le dice por un tiempo. También Pablo tuvo por un tiempo. Hasta que llegó, se le cayeron las... y ahora vio. Los apóstoles hablan mucho de los milagros, pero no los explican doctrinalmente. Cuando hablamos de los sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, ellos narran la historia, pero Juan no. Juan te da doctrina. Ahorita en Juan vamos a entender mejor el concepto. Van a disfrutar este texto como no lo han visto anteriormente. Estamos hablando de Juan 9. Vamos a estar en el versículo 39 porque quiero que estén ahí. Quiero que la disfruten. Quiero que entiendan el propósito de esto. Porque si no sabemos conectar la Biblia con la historia así, no vamos a disfrutarla. Vienes leyendo esta historia, entonces el procónsul viendo lo que... y te vas. No, aquí hay algo grande. Esta isla, llegamos a un punto, seguimos al otro extremo de la isla y aquí ocurrió algo bueno.
Aquí nos interesa el tema. Y eso es lo que estoy sacando ahorita. Ya nomás termino con esto para cerrar aquí. Fíjate lo que dice. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Óigalo bien. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean ciegos. Pablo decía que mira, lo dejó ciego. Elimás creía que miraba, lo dejó ciego. Fíjate lo que dice. Para juicio he venido al mundo, para los que ven, no, dice para que los que no ven, vean. Y los que ven sean cegados. Oigan esto. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Fíjate, qué hermosura. Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado. Como cuando ya Pablo estaba ciego, ya no tenía pecado. Esos 3 días de Pablo se le borró su pecado. Si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué hermosura. ¿Sí se fijan? Hasta en esto hay doctrina, ahí está la doctrina. ¿Qué está haciendo este texto histórico ilustrando este texto tan hermoso? En la historia ilustra la doctrina. La doctrina es que todas las personas que no están en Cristo están ciegas, ¿verdad? Y así tienen que estar para que vean. Pero si dices que ves, es que sigues ciego. ¿Ves qué hermosura? Ahí está. Ahí lo encontramos. Y aquí me callo. Vamos a comentar hasta ahí, porque hasta ahí voy a llegar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario que ayude, hermanos? Porque realmente ya ven, no me digan que no les gustó lo que están viendo, o solo me emociono yo solo. Sí, pues ahí en esa historia, pues efectivamente tenemos un milagro y una enseñanza sobre la necesidad de específicamente de reconocer el pecado, como cuando el Señor dice allá en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Es básicamente la misma idea, que una persona realmente tiene que verse a sí mismo como lo que es, y hasta que eso no ocurra, pues en realidad pues no va a ser una persona bienaventurada, o sea, no va a poder experimentar lo que es el perdón, la salvación y todo eso. Por eso, como el mismo texto también o otro texto paralelo que dice que él no vino a llamar él no vino a sanar enfermos, o él no vino a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Y la pregunta es, aquí también es, ¿cómo una persona puede llegar a ese convencimiento? Porque es un hecho que nadie por sí mismo puede llegar a un convencimiento tal de su propia condición de pecado por sus propios medios. Y hay quienes, o muchos incluso, sugieren y enseñan que por eso hay que enseñar siempre primero la ley, ¿ve? Para enseñarles a la persona su pecado y entonces que puedan ver su necesidad. Sin embargo, bueno, ya tú lo has enseñado por un lado de cómo es que se debe predicar el evangelio. Una persona incrédula, por más de que tú le muestres por la ley su condición, esa persona no va a reaccionar porque está muerta, necesita algo más que eso en realidad. Exacto. Entonces la persona en realidad lo que necesita es nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, ¿ve? Necesita que el Espíritu Santo venga y le muestre su condición. Y claro, el Espíritu Santo va a usar la ley, va a usar la palabra para mostrarle esa condición, pero es una obra del Espíritu. Y esto también incluso lo menciono porque de hecho también tiene que ver con la prédica que vamos a ver el día de hoy sobre el propósito de la ley. Muchos en la Reforma están perdidos en cuanto al propósito de la ley. Y entonces yo creo que esto también nos va a ayudar un poco, preparándonos pues para lo que viene a continuación. Sí, mi hermano. ¿Uno más?
el hermano. Solo como comentario de lo que acaba de decir usted y el pastor Javier, que lo podemos ver en la vida de Pablo, de lo que estaba usted diciendo, que antes de que Pablo, Dios lo cegara, él tenía un gran conocimiento acerca de la ley. De hecho, él se jactaba de eso. Y basado en eso era la persecución de los cristianos que él tenía, y ese celo por la palabra, por la ley, de lo que él antes había aprendido. Pero si no es que después que Dios intercede y lo ciega, como usted lo explicó ahorita, es que él tenía que estar en esa posición para precisamente ver, estando ciego, y ya tener esa transformación del Espíritu Santo. Y entonces después de eso, ya que él pierde la vista, entonces es cuando Dios ya le enseña, Cristo le enseña. Y es por eso que también es parte de los 12 como tal. Sí. Porque él fue enseñado por el mismo Jesucristo. Él lo dice precisamente. No es que de alguna manera, pues sabemos que no fue físicamente como con los otros apóstoles, pero fue enseñado por el mismo Jesucristo. Y entonces de esa manera podemos nosotros ver que las personas, y nos pasa a todos, que aún estando en la ley, como lo dijo el pastor Javier, no vamos a tener ese ayo para entender que nosotros tenemos que, o sea, que debe de haber esa intercesión del Espíritu Santo, por mucho que tengas la ley o tengas el conocimiento de la ley como lo tenía Pablo. Muy bien, hermano, gracias. Se vio que se entendió esa parte, y ya vamos a orar para terminar, pero igual aquí estamos. Esa es la ventaja que tenemos, ¿eh? A los que no pueden hablar en público, aquí estoy. Así que nosotros estamos unidos aquí, nadie, estamos para servir, y siempre vamos a aclarar cualquier duda. Padre bendito, te damos gracias porque una vez más te has hecho presente en medio nuestro y sigues con nosotros, Señor. Te rogamos que así sea, edificando más a tu pueblo, preparándonos para tu palabra, para el evangelio glorioso que vamos a escuchar muy pronto, y las alabanzas, las oraciones para cantar en el Espíritu y para seguir conviviendo los unos con los otros. Te damos las gracias por Cristo Jesús y te rogamos, sigue con nosotros, Señor, en Cristo Jesús.